Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Anita está acostada en la cama mirando el techo. La habitación está oscura. Una farola brillante ilumina la ventana. En su luz, las polillas nocturnas revolotean. Su danza es fascinante, incluso de alguna manera tranquilizadora. El sueño no llega a la chica. Su cabeza está llena de pensamientos variados. Sobre el trabajo, el futuro, el pasado. Todo tipo de cosas. Arriba, en el apartamento de los vecinos, como siempre, hay diversión. Ríen, hablan en voz alta, incluso cantan. Todo estaría bien si no fuera porque hoy es miércoles. Mañana temprano Anita tiene que ir a trabajar. Tendrá que levantarse a las 6 de la mañana. El camino a la parada de autobús no es corto, y el trayecto en sí toma casi una hora. Otra vez irá sin haber dormido bien. Anita se preguntaba sinceramente de qué vivían sus vecinos. Está bien los ancianos, al menos reciben algo. ¿Y los jóvenes? Por ejemplo, esta familia que vive en el último piso. Ahora mismo están de fiesta otra vez. ¿Realmente se gastan las ayudas infantiles en alcohol? Y los habitantes de las casas vecinas de Anita tienen muchos hijos. Sucios, medio hambrientos, desaliñados, despeinados. Crecen como malas hierbas. Se meten en problemas, se enferman, incluso a veces mueren. A menudo por la negligencia de los padres. Como aquel niño el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Daniel, creo. Un bebé de 1 año y medio salió de casa en invierno. De noche. Sus padres estaban en plena fiesta. Los adultos ebrios ni siquiera se dieron cuenta de que el niño no estaba en casa. Se percataron al día siguiente, al mediodía, cuando se despertaron. Pero ya era tarde. El niño ya se había congelado. Entonces, retiraron a los hijos mayores de la familia, pero al año siguiente estos padres ya tenían otro bebé. Y ahora la vecina está nuevamente con un vientre grande. Anita suspiró. Al ver la vida de esos niños, se dio cuenta de que, en comparación, ella había tenido suerte. Porque hay situaciones peores. Anita creció y se educó en un orfanato. Sí, siempre faltaba el calor y el cuidado de un adulto cercano. Pero al menos estaba alimentada, vestida con ropa limpia. En el orfanato, Anita recibió educación. Terminó la escuela técnica y se formó como cocinera pastelera. Y cuando cumplió 18 años, el Estado le otorgó este apartamento. En una vieja casa de madera de 2 pisos, una antigua barraca en las afueras de la ciudad. Aquí las calles polvorientas no estaban asfaltadas, estaban cubiertas de maleza. Había vertederos improvisados porque la basura rara vez se recogía. De vez en cuando cortaban el agua, la electricidad o la calefacción. Y las cucarachas pululaban por todos lados. La casa de Anita estaba en un barrio marginal. Aquí vivían principalmente familias marginales, como los vecinos de arriba. Bueno, también había ancianos. Y algunas personas normales. Trabajadores, pero muy pobres. No tenían suficientes recursos para mudarse a un lugar más agradable. Suelos chirriantes, marcos de ventanas viejos y secos, olor a humedad y moho. Pero lo que más asustaba a Anita eran las paredes delgadas. A través de ellas, se escuchaba claramente cada palabra pronunciada en el apartamento contiguo. Así era el apartamento que le tocó a Anita. ¿Qué podía hacer? No tenía muchas opciones. En todo el mundo, estaba sola. No había nadie que ayudara a la joven. Nadie le dijo que debía insistir en otra opción, más cómoda. Y no tenía a dónde ir. Después de cumplir la mayoría de edad, no podía quedarse en el orfanato. ¿A dónde ir? No iba a dormir en la calle. Así que la recién graduada del orfanato se instaló en la vieja barraca entre vecinos aterradores. Pero Anita sabía que con el tiempo se mudaría de allí. Sin duda, se mudaría.
ganaría dinero para un apartamento y viviría lejos de ese lugar horrible y desagradable. Cuanto antes, mejor. Arriba claramente se estaba gestando una pelea. Todo como siempre. Primero se divierten, beben, festejan, bailan. Todos son hermanos y hermanas. Pero luego estalla el conflicto. A menudo incluso llegan a las peleas. Gritos, golpes, sonidos de muebles cayendo, platos rompiéndose. Anita tenía mucho miedo de todo lo que sucedía. Aún no se había acostumbrado, aunque ya llevaba 2 años viviendo en esas condiciones. A veces, las personas ebrias, al confundir el piso, golpeaban su puerta exigiendo que los dejara entrar. A menudo los dramas se desarrollaban justo frente a sus ventanas. Peleas o, por el contrario, escenas románticas. La vecina mayor Inés, para quien Anita a menudo iba de compras, compartía los temores de la chica. Eres una chica guapa, bonita, joven. Tienes que mudarte de aquí. La gente que vive aquí no es buena. No está lejos de que ocurra una desgracia. Como si Anita no entendiera eso. Ella solo soñaba con mudarse a otro lugar. Solo que aún no había tenido la oportunidad. Además, en la casa de Anita habían ocurrido incendios más de una vez. Y casi siempre por culpa de los vecinos borrachos. Un invitado del piso de arriba se quedó dormido en el sofá con un cigarrillo encendido, o la vecina de la derecha, después de beber, olvidaba quitar la olla del fuego. Cada vez, los bomberos llegaban a tiempo. Después, el desagradable olor a quemado persistía por un buen rato, recordando el incidente. Esto también asustaba a Anita. ¿Qué pasaría si mientras ella duerme, comenzara un incendio en la casa? La única consolación era que su apartamento estaba en la planta baja. Podría salir corriendo si fuese necesario. La chica se dio la vuelta, alejándose de la ventana. Debía dormir. Al menos un poco de sueño. Mañana es un día importante. En la casa lujosa donde Anita trabajaba como empleada doméstica, habría invitados. Una celebración familiar. Se necesitaba personal para atender a los invitados y limpiar. Anita sería camarera. El señor Christian, un hombre mayor con el cabello canoso y unos amables ojos azules penetrantes, había enseñado a los empleados cómo comportarse durante el evento. No era difícil. No hablar mucho con los invitados, no llamar la atención, moverse lentamente por la zona con una bandeja de aperitivos y bebidas, y vigilar a los invitados. Si alguien hacía una señal, acercarse para que la persona pudiera servirse. Todos esos serían personas de una vida completamente diferente. Nunca habrían tenido que pasar la noche en una vieja barraca con suelos chirriantes y multitudes de cucarachas. Y, por supuesto, no tienen vecinos borrachos que no les dejen dormir por las noches. Estos afortunados visten ropa cara y a la moda, vuelan de vacaciones a lugares cuyos nombres suenan atractivos y lujosos, conducen hermosos automóviles. Es otro mundo que Anita solo podía observar desde fuera. Cada vez, después de un día de trabajo rodeada de belleza y lujo, a Anita le resultaba desagradable y hasta doloroso regresar a su pequeño apartamento miserable. Arriba se escuchaban insultos, palabrotas gruesas. Un hombre gritaba obscenidades con voz ronca. Una voz femenina chillona respondía con palabras igualmente duras. Anita se tapó los oídos. No quería escuchar nada de eso. Inmediatamente sentía una tristeza y una grisura en el alma. La vida empezaba a parecerle sin esperanza, sin alegría, como si no fuera suya. Y entonces Anita traía a su mente recuerdos de su infancia temprana. Un tiempo en que era realmente feliz. Una mañana soleada de verano. Mamá le estaba atando a la pequeña Anita un bonito lazo. La niña admiraba su reflejo en el espejo. Eres como una muñeca. Sonreía mamá, ajustando el cuello del vestido de su niña. Y se iban al parque. Mamá finalmente tenía vacaciones. No irían al mar, no tenían suficiente dinero. Anita lo entendía perfectamente a sus 7 años. Pero mamá le había prometido llevarla al parque de atracciones y dejar que Anita eligiera todos los columpios y carruseles que quisiera, sin restricciones.
Hoy pasearían. Qué agradable era caminar de la mano con mamá por la avenida hacia el parque. Desde allí ya se escuchaba música, risas alegres, risas de niños. El alma se llenaba de luz y alegría. Anita se sentía hermosa y feliz. Y lo más importante, mamá estaba allí, sosteniéndola de la mano. A su lado siempre se sentía tranquila y cálida. Lástima que mamá tuviera que trabajar tanto. Pero Anita lo entendía, no había otra manera, ya que no tenían papá. Mamá tenía que hacerlo todo sola. Y Anita la ayudaba en todo lo que podía. Limpiaba la casa y hasta había aprendido a cocinar. Claro, por ahora solo los platos más simples, pero algo es algo. Anita sonreía, acostada en la cama. El ruido de arriba ya no la molestaba. La chica recordaba a su mamá. Veía en su mente su silueta. Alta, delgada, con largo cabello castaño claro. ¡Qué hermosa! ¿Y qué voz tenía? Tan clara y resonante. Pero el rostro de su madre era como un borrón. Por más que Anita intentaba, no podía recordar los rasgos queridos. Probablemente porque cuando se separaron para siempre, Anita tenía solo 9 años. Ni siquiera llegaba al hombro de mamá. Así que rara vez veía la cara de su madre a la altura de sus ojos. ¡Qué pena! Pero bueno, todavía quedaban las fotos. Un viejo álbum, grueso y ya un poco desordenado. Casi la única cosa que constituía la herencia de Anita. Aparte de unos sencillos pendientes de oro y una cadena, y el elegante reloj de pulsera de mamá. Toda esta riqueza se la dieron a Anita cuando se graduó del orfanato. No había nada más. Anita entendía que ella y su madre vivían pobres y muy solas. Anita no tenía ni abuelos, ni tíos, ni tías. ¿Verdad? En su pequeño apartamento a menudo venían las amigas de su mamá. Traían regalos para Anita, jugaban con ella. Era divertido y agradable, pero no era lo mismo. Anita en secreto envidiaba a sus amigas, que constantemente iban a visitar a sus abuelas. Al escuchar las historias de las chicas sobre pasteles calientes y dulces que sus abuelos les daban en grandes cantidades, Anita sentía una profunda envidia. Ella también deseaba tener muchos parientes. La niña, aún muy pequeña, sentía un vacío en su pecho. Pero no podía expresar claramente sus sentimientos. A veces lo intentaba, pero su mamá la abrazaba y le preguntaba, ¿acaso no estamos bien las dos solas? No, respondía la niña. Claro, con su mamá era feliz. Anita no quería entristecer a su ser querido, así que trataba de no hacer preguntas sobre los parientes. No quería que su mamá pensara que Anita no estaba bien con ella, si todavía soñaba con otras personas. Y un día ocurrió algo extraño. Fue durante el Año Nuevo. Las amigas de su mamá vinieron de visita, mujeres del trabajo. Juntas decoraban el árbol, hacían ensaladas, bromeaban y reían mucho. Incluso hicieron rondas alrededor del árbol para alegrar a la niña. Fue divertido. Luego, Anita se cansó y se fue a dormir. Los adultos continuaron la fiesta en la cocina. Anita escuchaba las voces apagadas que venían de allí. Las amigas claramente estaban muy inmersas en la conversación. De repente, a la niña dejó de darle sueño. Se sintió aburrida. Se levantó de la cama y se acercó al estante de libros. Decidió leer un poco. Más porque alguien de los invitados le había regalado un gran libro de cuentos con imágenes brillantes. Pero por alguna razón, la niña tomó del estante un álbum de fotos voluminoso. A Anita le gustaba mirar las fotografías. En las fotos aparecía su mamá. A veces con amigos, a veces sola. Algunas fotos eran de antes de que Anita naciera. Otras fueron tomadas después de su nacimiento. Las páginas del álbum estaban llenas de fotos de Anita también. Cuando era muy pequeña, con camisetas y pantalones, y también de la época preescolar. También había fotos recientes. Esa noche, la niña notó que debajo de uno de los retratos de su mamá había algo. Anita metió con cuidado los dedos debajo de la foto y sacó una vieja fotografía doblada por la mitad.
Estaba toda arrugada, como si alguien la hubiera arrugado y luego la hubiera alisado. En la foto, unas personas desconocidas miraban a la niña. Entre ellas estaba su mamá, aún muy joven. Todos estaban reunidos en un jardín floreciente. Probablemente en un picnic, porque las personas estaban sentadas en una manta extendida bajo los árboles. Hombres, mujeres. Todos vestidos con elegancia y riqueza. Especialmente destacaba una dama con una mirada autoritaria y severa. Postura real, cejas arqueadas, peinado alto. Una gran mancha en la mejilla, parecida a una uva madura. Sus dedos adornados con anillos, y en el cuello un collar macizo. Ese tipo de imagen no encajaba para un picnic. Anita lo entendía incluso entonces, a sus 9 años. Era extraño, ¿por qué la foto estaba escondida? ¿Y quiénes eran esas personas? La niña inmediatamente tuvo muchas preguntas que necesitaban respuesta urgente. Así que, con la foto en mano, se dirigió a la cocina. Oh, ¿por qué no estás dormida?, se sorprendió la señorita Mónica, una de las amigas de su mamá. Rápidamente escondió el cigarrillo bajo la mesa. Anita sonrió, como si no supiera nada, como si no notara que los adultos fumaban a escondidas. Gracioso. ¿Estamos haciendo ruido? ¿Te molestamos? No, Anita negó con la cabeza, encontré una foto interesante. Quiero saber sobre ella. ¿Qué foto? Su mamá sonrió y extendió la mano para tomar la foto. Al verla, se puso pálida. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. La señorita Mónica miró por encima del hombro de su mamá y también se puso seria. ¿Quiénes son esas personas junto a ti?, preguntó Anita. Es tan interesante. Parecen diferentes, no sé, todos ellos. Nada especial. Su mamá puso una máscara de indiferencia. Trabajé con ellos alguna vez, con esas personas. ¿Son tus colegas? Bueno, se puede decir así. ¿Y dónde trabajaban todos juntos? ¿Qué hacían? Anita no dejaba de preguntar. Ve a dormir, ya es tarde. Su mamá la empujó suavemente hacia la salida de la cocina. La foto se quedó con ella. Anita salió, cerró la puerta detrás de ella, pero no se fue a su habitación. Se escondió cerca de la cocina. Le parecía que los adultos empezarían a hablar de la foto. Y la niña no se equivocó. ¿Por qué guardas esa foto?, preguntó la señorita Mónica. ¿Por qué no la tiras? Quise tirarla. Ya la había arrugado y arrojado al basurero. Pero luego decidí no hacerlo. Porque algún día, probablemente, tendré que contarle la verdad a Anita. Pero no ahora, claro. Ella todavía es muy pequeña. Vaya historia. La voz de la señorita Mónica sonaba inusualmente baja. Ella, parece, sintió algo. Vio cómo Anita la miraba. Como si reconociera a su abuela. Es el llamado de la sangre, no puede ser de otra manera. Oh, no. La mamá se deshizo de las palabras de su amiga. Simplemente lleva un collar, anillos. La ropa es la más bonita, llamativa, y está sentada en el centro. Además, esa marca distintiva en la mejilla. Eso fue lo que llamó la atención de Anita. Bueno, no sé, creo que Anita sintió algo familiar. Algunas características sutiles o algo más. Estoy segura de que reconoció a su abuela. Vi cómo miraba exactamente a ella. Ah, su abuela es una persona mala, cruel, desagradable. Anita tuvo suerte de crecer lejos de ella. Bueno, eso depende, por un lado, sí, pero por el otro. Anita viviría ahora como una princesa, sin conocer la necesidad. ¿Y yo? Ni siquiera puedo llevarla al mar. Como una princesa, la señorita Mónica resopló con desprecio. Ofelia, ¿qué te pasa? ¿Ya olvidaste lo que querían hacer con la bebé? Claro que recuerdo. Pero tal vez ahora todo ha cambiado, quién sabe. A veces siento una especie de culpa. Ay,
No digas tonterías. Luego, la conversación cambió de tema completamente. Hablaron de los numerosos admiradores de la señorita Mónica. Anita se escabulló de nuevo a su cama de puntillas, para que no la escucharan, se cubrió con la manta y se puso a pensar. Resulta que esa mujer de la foto, con la marca en la mejilla y el collar en el cuello, ¿es su abuela? Pero mamá siempre decía que estaban solas, que no tenían a nadie más. ¿Por qué ocultó la verdad? Y la señorita Mónica dijo que la abuela era una mala persona. ¿Por qué tiene esa opinión de ella? ¿Qué hizo su abuela? ¿Debería preguntarle a su mamá sobre todo esto? Anita tenía miedo de esa conversación. La niña vio cómo cambió la expresión de su mamá al ver la foto, cómo se asustó, incluso se puso pálida. Tenía que preguntar, pero quizás no ahora. Más tarde, cuando hubiera un momento adecuado. Mamá entró silenciosamente en la habitación. Anita fingió que dormía. La mujer tomó el álbum de la mesa y lo hojeó un poco. Suspiró y volvió a colocar la foto en su lugar. La metió debajo de su retrato. Desde entonces, Anita a menudo miraba esa foto, claro, cuando su mamá no estaba cerca. Y la mujer autoritaria con una mirada fría y abiertamente despectiva ya no le resultaba extraña. Anita sabía que esa era su abuela. Quizás algún día se conocerían. Ese fue el último año nuevo feliz de Anita. El siguiente lo pasó en un orfanato. Llorando, desconcertada, asustada. Porque a principios de diciembre, un conductor ebrio atropelló a su mamá en un paso de peatones. A gran velocidad. Ni siquiera llegaron a llevarla al hospital a tiempo. Anita pasó varios días en casa de la señorita Mónica, la amiga de su mamá. Luego vinieron unas personas. 2 hombres uniformados y una mujer con ojos fríos y severos. La señorita Mónica recogió las cosas favoritas de Anita y la abrazó. Las lágrimas caían de los ojos de la mujer. Te visitaré, prometió. Pero no puedo llevarte conmigo, lo siento. Ni siquiera tengo mi propio apartamento, y no estoy casada, es poco probable que me dejen tenerte conmigo. Y la señorita Mónica cumplió su palabra. Durante varios años, sin falta, venía 1 o incluso 2 veces al mes a ver a Anita con regalos. La niña esperaba ansiosamente esos encuentros. Un conocido cercano. Un recordatorio de la vida feliz pasada. Luego, la señorita Mónica conoció a otro hombre de sus sueños y se fue con él a otra ciudad. Sus encuentros se interrumpieron. Aunque para entonces Anita ya se había acostumbrado bastante al orfanato y hasta tenía amigos. Resultó que la vida en el orfanato era bastante llevadera. Alimentaban bien a los niños, los vestían, educaban y desarrollaban, además de llevarlos al cine y al circo, y enviarlos a campamentos de verano. Sin embargo, por supuesto, la mamá le hacía mucha falta a Anita. Extrañaba su amor, cuidado y calidez. A menudo, antes de dormir, Anita pensaba en ella. A veces sonreía al recordar, y otras veces lloraba. Las emociones variaban. Fue en el orfanato donde Anita descubrió una verdad sorprendente sobre sí misma. Resulta que su mamá no era su madre biológica. Anita tenía entonces alrededor de 14 años. Escuchó accidentalmente una conversación entre las cuidadoras. Las mujeres hablaban sobre los niños, lamentándose de sus difíciles destinos. Esto sucedió después de alguna fiesta. Los adultos habían bebido un poco, se relajaron, y entonces se soltaron sus lenguas. La prudencia se había desvanecido. Las cuidadoras estaban sentadas en el vestíbulo, en un sofá. Pensaban que todos ya estaban dormidos, ya que hacía unos 30 minutos se había dado la orden oficial de acostarse. Pero hoy Anita estaba de turno, lo que significaba que, después de que todos se hubieran retirado a las habitaciones, tenía que recorrer los pasillos, recoger las cosas esparcidas y ordenar. Las cuidadoras estaban hablando precisamente de ella. ¿Qué destino el de Anita?, suspiraba la señorita Selena, una mujer corpulenta con enormes gafas que cubrían casi todo su rostro. Es para pensarlo. Se quedó huérfana por segunda vez.
y dicen que un rayo no cae 2 veces en el mismo árbol. Su compañera, una chica aún muy joven, la señorita Adele, negaba con la cabeza. Pero con Anita sucedió así, es difícil de creer incluso. La niña, que en ese momento pasaba muy cerca, detrás del sofá donde estaban las cuidadoras, se detuvo y se puso a escuchar. Estaba ocurriendo algo muy extraño. ¿Sabías que a esa mujer le dejaron a la niña?, preguntó la señorita Selena. Directamente en la puerta, como en la Edad Media. Alguien sabía que ella soñaba con tener hijos. Pero Dios no se los daba. Sí, todos aquí lo saben, asintió la señorita Adele. Es como una trama de película. Y Anita, ella es tan hermosa, tiene tanta nobleza innata. Anita. Me pregunto, ¿quiénes son sus verdaderos padres? ¿Quizás la hija de algunos ricos se descarrió? Así se libraron de la vergüenza de esa manera. Oh, vamos, le replicó su colega. Algún borracho dejó a la niña. ¿Quién más puede hacer algo así con un niño? ¿Mi mamá, de verdad no era mi madre biológica? Anita no pudo seguir escondiéndose. Necesitaba saber la verdad. Las cuidadoras, al ver a la niña, se avergonzaron de inmediato. Se veía que les daba vergüenza por esos chismes. Pero ya no había vuelta atrás. Anita había escuchado todo. Lo hubiera sabido de todos modos, pero más tarde, cuando te graduaras del orfanato. Confesó en voz baja la señorita Selena. Pero bueno, ¿qué más da? Escucha, sí, así fue. Te dejaron con tu madre adoptiva, y luego ella falleció, y te quedaste huérfana otra vez. Por segunda vez. Pero no pasa nada, se apresuró a animar la señorita Adele. Ya casi eres adulta. Pronto te independizarás y todo esto no importará. ¿Y mis verdaderos padres, se sabe algo de ellos? No. La señorita Selena miraba a Anita con lástima y compasión. Tu mamá ni siquiera intentó averiguar nada. Probablemente estaba feliz de tenerte. Y quizás temía que tus parientes aparecieran y te llevaran. Anita regresó al dormitorio. La niña no podía entender sus propios sentimientos. Había descubierto la verdad sobre su destino. La noticia, en teoría, debería haberla conmocionado. Pero por alguna razón, Anita se sentía tranquila e incluso serena. No importaba si su mamá era biológica o no. Lo importante era que habían sido muy felices juntas. Anita no dudaba del amor de su madre. Luego, por supuesto, Anita pensó mucho en sus verdaderos padres. ¿Quiénes eran? ¿Qué los llevó a dejar a su hijo con extraños? ¿Todavía estaban vivos? ¿Se parecía Anita a ellos? La niña entendía que, al crecer, haría todo lo posible por encontrarlos. Sin embargo, por ahora no tenía idea de por dónde empezar la búsqueda. No tenía ninguna información sobre sus familiares. Quizás la señorita Mónica supiera algo. Después de todo, ella era una amiga cercana de su mamá. Seguramente compartían secretos entre ellas. Pero encontrar a la misma señorita Mónica también sería, muy difícil. Pasaron unos años más. Anita alcanzó la mayoría de edad y se graduó del orfanato. Le entregaron una herencia modesta. Sencillas joyas de su madre, un viejo álbum de fotos y las llaves del apartamento. La joven, lo primero que hizo fue verificar si la misteriosa fotografía estaba en su lugar. Aquella, con la mujer autoritaria, su abuela. Interesante, ¿será su abuela biológica o también adoptiva, como su madre? Ahora, probablemente, nunca lo sabría. Al principio, Anita estaba en completo shock por el apartamento que le había dado el Estado. Y, por supuesto, sus vecinos la asustaban mucho. La joven se adaptaba con dificultad. En el orfanato, al menos tenía amigos. Y los cuidadores la apoyaban mucho. Pero aquí, en esta nueva vida, Anita se encontró completamente sola. Tuvo que aprender todo por sí misma, cocinar, limpiar y pagar los servicios públicos. Anita no consiguió trabajo en su profesión.
Nadie necesitaba un cocinero sin experiencia. Así que la joven se convirtió en limpiadora. Limpiaba los vestíbulos de edificios de apartamentos. El trabajo pesado le quitaba mucha energía. Y le pagaban muy poco. Pero, ¿qué se le iba a hacer? Tenía que conformarse con lo que había. Tenía que comer y los servicios públicos no eran gratuitos. Una de las limpiadoras, compañera de trabajo de Anita, sintió lástima por ella. «Yo ya entiendo por qué doblo la espalda como limpiadora», decía la señorita Mali. «Ya soy mayor. Ya trabajé, crié a mis hijos, y he visto la vida. Para mí esto es solo un trabajo extra para comprarle golosinas a mis nietos. Pero tú, niña joven y hermosa, ¿no vas a encontrar un lugar mejor? No te toman como cocinera. Pero prueba en otra cosa. Mira los anuncios. Tal vez alguien necesite una criada en una casa. Seguro que te tomarán. Eres como una muñeca. Y los ricos aprecian la estética». Anita decidió seguir el consejo de la señorita Mali. Esa misma noche llamó a varios anuncios. La invitaron a una entrevista. En la primera casa no le gustó. El propio chalet era lujoso, elegante, hermoso y grande. Pero el dueño la miraba de manera tan lasciva que la joven casi huyó de allí. No, ni pensar en trabajar allí. Pero el segundo lugar le atrajo mucho más. La entrevista la condujo el señor Christian, un hombre apuesto y canoso. Resultó que la dueña de la casa era una mujer mayor. Pero Anita posiblemente nunca se cruzaría con ella. Porque la contratarían para ayudar a mantener el orden en las casas de huéspedes y en el jardín. En el chalet principal había su propio personal de servicio. Prácticamente no se cruzarían. Luego el señor Christian le dijo el sueldo. Y Anita entendió que necesitaba ese trabajo a toda costa. «Gracias por su tiempo», sonrió el señor Christian, dando a entender que la conversación había terminado. «Hoy tenemos varios candidatos más. Pero debo ser honesto, usted me gustó mucho. Así que espere una llamada. Lo más probable es que la llame de nuevo». El señor Christian llevó a Anita a la salida por otro camino. Bajaron por una escalera con barandillas decoradas, y ante los ojos de la joven se abrió una vista maravillosa que le quitó el aliento. Era un trozo de paraíso. Cómodas tumbonas de madera bajo sombrillas, palmeras con troncos rugosos y una enorme piscina en forma de T, con agua turquesa. En el borde de la piscina estaba sentado un chico de unos 15 años. Guapo, bronceado, con ojos alegres. En una tumbona, exponiendo su cuerpo a los rayos del sol, estaba acostada una chica, un poco más joven que Anita. Llevaba un traje de baño blanco que resaltaba su magnífico bronceado. Ambos, el chico y la chica, le parecieron a Anita muy simpáticos y agradables. No pudo evitar admirarlos. Esos adolescentes vivían en un mundo completamente diferente y ni siquiera sabían que, en el mundo, justo al lado, existían barrios sucios donde los niños crecen como malas hierbas mientras sus padres se gastan las ayudas del gobierno en alcohol. Anita suspiró. Cómo le gustaría estar en el lugar de esos chicos, tomando el sol junto a la piscina, nadando en ese impresionante agua turquesa. «Son los nietos de la dueña», explicó el señor Christian, notando el interés de Anita. «Son niños educados y buenos. Pero si te quedas a trabajar con nosotros, necesitas saber que no debes dirigirte a los dueños ni a sus invitados sin necesidad. Si necesitan algo, ellos te llamarán». Anita asintió. Las palabras del señor Christian le hirieron el corazón. La joven de inmediato se sintió de segunda clase. Sin embargo, necesitaba mucho ese trabajo. Si los dueños realmente pagaban la cantidad acordada, Anita podría ahorrar. Y entonces, tal vez, lograría reunir suficiente dinero para mudarse a una nueva vivienda. Además, era muy agradable trabajar en un lugar tan hermoso. No se comparaba con los vestíbulos sucios y malolientes que Anita tenía que limpiar de la mañana a la noche. El señor Christian llamó esa misma noche. La alegró con la noticia de que Anita había sido aceptada. Después de esa llamada, la joven no pudo dormir por un largo tiempo, aunque, para su sorpresa, los vecinos estaban muy callados.
Daba vueltas en la cama, sonreía y hacía planes. Ahora, Anita lleva casi un año trabajando en esa casa. Se levanta a las 6 de la mañana, camina hasta la parada y luego se sacude en el autobús hasta la última parada. Desde allí también hay un buen trecho hasta la casa de los dueños, pero la joven se ha acostumbrado. Pagan bien, el trabajo no es complicado y las condiciones son excelentes. Además, le dan un almuerzo abundante en la cocina. Se puede soportar. Durante su tiempo de trabajo, Anita se hizo amiga del personal, los cocineros Gabriel y Mónica, el jardinero Patrick y las jóvenes criadas Mali y Susan, que eran como ella. Incluso con el señor Christian tenía una relación bastante cálida. Parecía que él la compadecía por ser huérfana, pero trataba de no mostrarlo, no era apropiado. Había otros sirvientes en la gran casa. En el chalet principal, donde vivía la dueña. Con ellos, Anita casi no se veía, ya que sus áreas no coincidían. Anita era responsable del orden en 4 pequeñas casas de huéspedes y en los numerosos cenadores, donde a menudo descansaban los familiares y amigos de la dueña. Los invitados llegaban frecuentemente. Siempre había alguien viviendo al menos en una de las casas de huéspedes. Algunas personas venían con asiduidad, otras visitaban la casa solo 1 o 2 veces. Así que Anita y sus colegas Mali y Susan siempre tenían trabajo. A menudo también llegaban familiares de la dueña, hijos adultos y nietos. Pero ellos se quedaban en la gran casa, con la madre y la abuela. La gran casa parecía un palacio. Las paredes blancas se alzaban sobre la parte más pintoresca del lugar, el jardín. El edificio parecía monumental y muy lujoso. Parecía que al arquitecto se le había encomendado construir una casa digna de una familia real. Columnas retorcidas, molduras, escaleras sinuosas, enormes ventanas semicirculares, balcones abultados. Todo se veía pomposo, solemne y, sin duda, caro. Anita nunca había estado dentro. No se le permitía entrar allí. En la casa vivían con los dueños sirvientes que Anita apenas conocía. Solo los veía de lejos. Mujeres de aspecto severo, hombres esbeltos con uniformes. Estas personas miraban a los demás sirvientes con cierta superioridad. Anita concluyó que trabajar en la casa era un privilegio superior. Y seguramente los salarios allí eran aún más atractivos. Tenía curiosidad por ver el chalet central, ver cómo estaba todo organizado. Pero no se podía. En todo el año de trabajo, Anita nunca se había encontrado con la dueña. No, a veces la veía de lejos. Por ejemplo, cuando iba al coche o entraba a la casa. Pero esto sucedía muy raramente. Y nunca podía verla bien. Alta, erguida como un palo, siempre elegantemente vestida. En verano, con el invariable sombrero de ala ancha y gafas de sol en la mitad de la cara. En invierno, también con sombrero de ala, pero cálido, y con un abrigo negro ajustado. Su rostro era imposible de distinguir bajo tal disfraz. Pero Anita conocía bien la forma de caminar de la dueña. Nunca bajaba a la piscina. El señor Christian, al notar la curiosidad de Anita, le explicó que en la gran casa también había una piscina. Enorme, con un puente y hasta una pequeña cascada. La señorita Emma solo nada allí. Anita inmediatamente quiso ver esa maravilla, pero el acceso a la casa estaba cerrado para ella. En la piscina exterior, durante el verano, les gustaba chapotear a los invitados de la dueña, amigos, nietos y numerosos familiares. En determinadas horas también se les permitía nadar a los sirvientes. Anita nunca dejaba pasar la oportunidad de sumergirse en el agua limpia y fresca. En esos momentos se sentía como una sirena. Y trataba de no pensar en que, después de toda esa opulencia, tendría que regresar a su apartamento, escuchar las discusiones de los vecinos, inhalar los olores desagradables de la pobreza y el abandono, y ver a su alrededor la grisura y la fealdad. Pero no era la única en esa situación. Sus nuevas amigas, Mali y Susan, también tenían vidas difíciles. Mali había sido criada por su abuela desde temprana edad, porque nunca tuvo padre y su madre comenzó una nueva vida en la que no había lugar para su hija mayor. Susan literalmente huyó de su familia. Vivía en un pueblo.
Sus padres bebían y tenían hijos, y era Susan quien tenía que cuidar de toda la tropa. La joven siempre soñó con una vida mejor y, después de graduarse de la escuela, se fue a la ciudad. Planeaba entrar en la universidad, pero no lo logró. Sin embargo, encontró un buen trabajo en una casa rica. Por supuesto, las jóvenes criadas solían hablar sobre su misteriosa patrona mientras realizaban sus tareas diarias. Tal vez se oculta por terribles cicatrices, conjeturaba Susan. Ella adoraba las telenovelas y tenía una imaginación vívida. Tal vez un novio celoso la roció con algo en su juventud. O tal vez tuvieron un accidente horrible mientras huían de familiares que no aprobaban su relación. Oh, por favor. Respondía la práctica Mally, agitando la mano. Simplemente no te considera digna de su atención. Por eso siempre pasa de largo. Para ella, somos como insectos. A veces, el jardinero Patrick, un joven diligente que no pudo encontrar un trabajo en su especialidad después del ejército, se unía a la conversación. He oído que tuvo una gran desgracia en su vida. Hace mucho tiempo, pero nuestra patrona aún no se ha recuperado. Escuché al señor Christian hablar de esto con los sirvientes del chalet. Decía que la patrona estaba triste hoy porque era el aniversario de la tragedia. Pero no entendí cuál fue esa desgracia. Gracias a estas conversaciones, la figura de la patrona se volvía cada vez más misteriosa y enigmática. Anita quería verla de cerca, observarla bien. Pero nunca lo lograba. Un día, el señor Christian escuchó accidentalmente las habladurías de los jóvenes. ¿Acaso tienen poco trabajo? Solo saben chismear. Anita y los otros jóvenes sirvientes no le temían. La severidad del señor Christian era fingida. Además, los trabajadores cumplían bien con su trabajo y se esforzaban. Nadie quería perder esos puestos bien remunerados. Así que no había críticas a su labor. Pero el señor Christian, como administrador, debía mantener una actitud firme y estricta. Cuéntenos sobre la patrona, pidió de repente Anita. Nos interesa mucho saber por qué es tan distante, tan misteriosa, por qué no sale al jardín. Fue una petición arriesgada. El señor Christian podría haberse enfadado y llamar a la joven una entrometida, metiendo la nariz donde no debía. Eso sería típico de él. Pero, para sorpresa y alegría de las tres amigas, el hombre se sinceró. La señorita Emma es una persona de oro. Es amable, generosa, como habrán notado. Hace mucho por sus hijos y nietos, y también ayuda a los niños pobres. Eso es maravilloso. Sonrió Anita. Pero, ¿por qué tanto misterio y distanciamiento? Siempre hay gente que viene a verla, pero ella no parece relacionarse mucho con nadie, salvo con los más cercanos. Bueno, primero que todo, la patrona ya es mayor. A su edad no se tienen tantas ganas de divertirse y socializar como a la suya. Gente como la señorita Emma y yo preferimos la tranquilidad. No se haga el modesto, dijo Susan con picardía, mirando al señor Christian a los ojos. Usted todavía está en muy buena forma. Charlatana. El señor Christian le hizo un gesto con la mano, riendo, y continuó. Pero el destino. El destino a menudo es injusto. Una vez sucedió una gran desgracia en la vida de la señorita Emma. Murió su única hija. La hija menor, nacida tardíamente. Inteligente, hermosa. La favorita de toda la familia. Y todo sucedió tan repentinamente y de manera tan terrible. La niña iba a estudiar a otro país, y el avión tuvo un accidente. Por supuesto, no hubo sobrevivientes. Vaya. Suspiró Mally, incapaz de contenerse. Así que dejen de inventar teorías sobre la patrona. ¿Piensan que no escucho sus conversaciones? Cicatrices, amores desgraciados. El señor Christian miró significativamente a Susan. Bueno, desde entonces la señorita Emma no gusta de las compañías ruidosas, las reuniones y esas cosas. Rara vez organiza cenas formales, solo en ocasiones muy especiales. Todo eso la agota. Después de esa tragedia, cambió mucho. Y ahora, además, está la edad.
Así que esa es la historia. No hay nada misterioso en la patrona. Simplemente es una persona desdichada. Anita reflexionó largo rato sobre las palabras del señor Christian. Resulta que puedes poseer toda esa belleza y aún así ser infeliz. Anita se dio la vuelta en la cama. Miró por la ventana. A la luz de la farola, volaban los insectos nocturnos. Son como pequeñas criaturas atraídas por la luz. Parecía que los vecinos de arriba se habían calmado. Por fin. Anita cerró los ojos. Tranquilo, bien, en paz. No se dio cuenta cuando el tan esperado sueño la venció. La mañana comenzó como siempre, con el agudo sonido del despertador. Anita abrió los ojos con dificultad. Ayer se había quedado dormida muy tarde. Deseaba desesperadamente quedarse en la cama al menos media hora más. Pero no podía, el autobús no la esperaría. Con esfuerzo, separó la cabeza de la almohada y, con los ojos todavía medio cerrados, se dirigió al baño. La ducha fría la despertó. Siempre funcionaba. Anita desayunó rápidamente con un sándwich de salchicha y café. Mali solía decirle que algún día esa costumbre de desayunar así convertiría a Anita en una gorda incapaz de entrar en ropa decente. Pero hasta ahora, esos hábitos alimenticios incorrectos no afectaban su figura. Anita se puso unos shorts de mezclilla y una camiseta larga y ancha, se hizo una coleta alta, se calzó las zapatillas, se echó una mochila al hombro con el bañador, el teléfono y la billetera, y salió de casa. A esa hora, todos sus desastrosos vecinos generalmente dormían, descansando de sus aventuras nocturnas. Así que caminar por el camino hacia la parada del autobús era agradable. Pero por la noche. Por la noche siempre le daba miedo regresar a casa. Especialmente le asustaba León, el chico más popular del barrio. Al parecer, trabajaba en algún lugar de la ciudad, pero, como todos sus amigos, conseguía emborracharse casi todos los días. Todas las mujeres del barrio estaban locas por él. No se negaba el placer de iniciar un nuevo romance, pero todos sabían que León tenía puestos los ojos en Anita. Eso era lo que asustaba a la chica, que algún día León pasara de los intentos de establecer una relación más cercana a acciones más activas. Y no había nadie que pudiera defenderla. Estaba completamente sola. Sería genial trabajar en el chalet central. Los sirvientes de allí rara vez salían de la casa. Incluso tenían una ala separada donde vivían. Sería perfecto para Anita también. Luego, Anita pasó una hora viajando por la ciudad en un autobús casi vacío. En el siguiente recorrido, el autobús se llenaría de personas apuradas para ir a trabajar. Así que no habría espacio ni para una manzana. Pero por ahora, todo estaba tranquilo. Anita incluso pudo dormir un poco. La chica abrió la puerta del jardín para los sirvientes con su llave y entró en el jardín. Estaba lleno de fragancias embriagadoras. El césped aún no se había secado del rocío. Anita respiró profundamente y sonrió. Qué bien se estaba allí. Hermoso, agradable y, lo más importante, seguro. Hola. Sonrió su amiga Susan. Ella casi siempre llegaba antes que todos. Vivía cerca. Susan ya se había cambiado a su uniforme. Un vestido sobrio abotonado, de un tono rosa suave. Buenos días. El señor Christian nos ha convocado a todos a las 8:30 en el Gran Mirador. Tiene un anuncio importante. Algo sobre los invitados de hoy, o quizás ha pasado algo. Bien, me cambiaré y voy para allá. Esto era inusual. En la memoria de Anita, era la primera vez que el señor Christian convocaba una reunión general. Normalmente daba instrucciones en privado. Pero esto era intrigante, por supuesto. Cuando Anita llegó al mirador, ya estaban todos reunidos, incluyendo a los casi desconocidos sirvientes de la casa principal. Sus amigas le hicieron señas para que se uniera a ellas. Habían reservado un lugar para ella. Bueno, parece que ya estamos todos, dijo el señor Christian, mirando a sus subordinados. Podemos comenzar.
Resulta que en 2 semanas será el aniversario de nuestra patrona. Una fecha redonda. Por ello, se planea una gran celebración. Alrededor de 100 invitados, músicos invitados, artistas enumeraba el señor Christian. Por la noche, después del concierto, habrá fuegos artificiales. Es un evento grande y responsable. Quiero que todos lo comprendan. Ese día, todo debe salir perfecto. Resulta que no es suficiente con los sirvientes del chalet para atender a los invitados. Se necesita la ayuda de otros sirvientes. A Mali, Susan y Anita, como jóvenes, atractivas y ágiles, se les planea asignar como camareras. ¿Y lo haremos bien?, dudó Mali. Nunca he atendido banquetes. Claro, recibirán una capacitación, la tranquilizó el señor Christian. Y, en esencia, no es nada nuevo. Ya han hecho lo mismo. Solo que el evento será más grande de lo habitual. Anita exteriormente permanecía imperturbable, pero en su interior estaba eufórica. Finalmente la dejarían entrar a esa casa. Hacía mucho que soñaba con estar allí. Y además, ahora podría observar de cerca a la patrona. Y en general, sería una gran fiesta. Llegarían invitados elegantes en coches lujosos. Había músicos y cantantes invitados. Habrá fuegos artificiales. Seguro que habría mucho que ver. Desde entonces, en la casa no se hablaba de otra cosa que no fuera la próxima celebración. Como prometió, el señor Christian realizó la capacitación para las futuras camareras. Resultó que no era complicado. Solo tenían que caminar con una bandeja por la sala y observar a los invitados. Si alguien hacía una señal, debían acercarse y ofrecerle aperitivos o bebidas. Siempre, con una sonrisa cortés en el rostro. Algo similar ya lo había hecho Anita varias veces durante las celebraciones. Pero ahora todo era mucho más serio, y el evento se llevaría a cabo en el misterioso chalet central. Con una sonrisa suave y cortés protestaba el señor Christian, mirando a Susan. ¿Por qué te ríes mostrando todos los dientes? Sé más suave, tranquila, elegante. Anita está acostada en la cama mirando el techo. La habitación está oscura. Una farola brillante ilumina la ventana. En su luz, las polillas nocturnas revolotean. Su danza es fascinante, incluso de alguna manera tranquilizadora. El sueño no llega a la chica. Su cabeza está llena de pensamientos variados. Sobre el trabajo, el futuro, el pasado. Todo tipo de cosas. Arriba, en el apartamento de los vecinos, como siempre, hay diversión. Ríen, hablan en voz alta, incluso cantan. Todo estaría bien si no fuera porque hoy es miércoles. Mañana temprano Anita tiene que ir a trabajar. Tendrá que levantarse a las 6 de la mañana. El camino a la parada de autobús no es corto, y el trayecto en sí toma casi 1 hora. Otra vez irá sin haber dormido bien. Anita se preguntaba sinceramente de qué vivían sus vecinos. Está bien, los ancianos, al menos reciben algo. ¿Y los jóvenes? Por ejemplo, esta familia que vive en el último piso. Ahora mismo están de fiesta otra vez. ¿Realmente se gastan las ayudas infantiles en alcohol? Y los habitantes de las casas vecinas de Anita tienen muchos hijos. Sucios, medio hambrientos, desaliñados, despeinados. Crecen como malas hierbas. Se meten en problemas, se enferman, incluso a veces mueren. A menudo por la negligencia de los padres. Como aquel niño el año pasado. ¿Cómo se llamaba? Daniel, creo. Un bebé de 1 año y medio salió de casa en invierno. De noche. Sus padres estaban en plena fiesta. Los adultos ebrios ni siquiera se dieron cuenta de que el niño no estaba en casa. Se percataron al día siguiente, al mediodía, cuando se despertaron. Pero ya era tarde. El niño ya se había congelado. Entonces, retiraron a los hijos mayores de la familia, pero al año siguiente estos padres ya tenían otro bebé. Y ahora la vecina está nuevamente con un vientre grande. Anita suspiró.
Al ver la vida de esos niños, se dio cuenta de que, en comparación, ella había tenido suerte. Porque hay situaciones peores. Anita creció y se educó en un orfanato. Sí, siempre faltaba el calor y el cuidado de un adulto cercano. Pero al menos estaba alimentada, vestida con ropa limpia. En el orfanato, Anita recibió educación. Terminó la escuela técnica y se formó como cocinera pastelera. Y cuando cumplió 18 años, el Estado le otorgó este apartamento. En una vieja casa de madera de 2 pisos, una antigua barraca en las afueras de la ciudad. Aquí las calles polvorientas no estaban asfaltadas, estaban cubiertas de maleza. Había vertederos improvisados porque la basura rara vez se recogía. De vez en cuando cortaban el agua, la electricidad o la calefacción. Y las cucarachas pululaban por todos lados. La casa de Anita estaba en un barrio marginal. Aquí vivían principalmente familias marginales, como los vecinos de arriba. Bueno, también había ancianos. Y algunas personas normales. Trabajadores, pero muy pobres. No tenían suficientes recursos para mudarse a un lugar más agradable. Suelos chirriantes, marcos de ventanas viejos y secos, olor a humedad y moho. Pero lo que más asustaba a Anita eran las paredes delgadas. A través de ellas, se escuchaba claramente cada palabra pronunciada en el apartamento contiguo. Así era el apartamento que le tocó a Anita. ¿Qué podía hacer? No tenía muchas opciones. En todo el mundo, estaba sola. No había nadie que ayudara a la joven. Nadie le dijo que debía insistir en otra opción, más cómoda. Y no tenía a dónde ir. Después de cumplir la mayoría de edad, no podía quedarse en el orfanato. ¿A dónde ir? No iba a dormir en la calle. Así que la recién graduada del orfanato se instaló en la vieja barraca entre vecinos aterradores. Pero Anita sabía que con el tiempo se mudaría de allí. Sin duda, se mudaría. Ganaría dinero para un apartamento y viviría lejos de ese lugar horrible y desagradable. Cuanto antes, mejor. Arriba claramente se estaba gestando una pelea. Todo como siempre. Primero se divierten, beben, festejan, bailan. Todos son hermanos y hermanas. Pero luego estalla el conflicto. A menudo incluso llegan a las peleas. Gritos, golpes, sonidos de muebles cayendo, platos rompiéndose. Anita tenía mucho miedo de todo lo que sucedía. Aún no se había acostumbrado, aunque ya llevaba 2 años viviendo en esas condiciones. A veces, las personas ebrias, al confundir el piso, golpeaban su puerta exigiendo que los dejara entrar. A menudo los dramas se desarrollaban justo frente a sus ventanas. Peleas o, por el contrario, escenas románticas. La vecina mayor Inés, para quien Anita a menudo iba de compras, compartía los temores de la chica. Eres una chica guapa, bonita, joven. Tienes que mudarte de aquí. La gente que vive aquí no es buena. No está lejos de que ocurra una desgracia. Como si Anita no entendiera eso. Ella solo soñaba con mudarse a otro lugar. Solo que aún no había tenido la oportunidad. Además, en la casa de Anita habían ocurrido incendios más de una vez. Y casi siempre por culpa de los vecinos borrachos. Un invitado del piso de arriba se quedó dormido en el sofá con un cigarrillo encendido, o la vecina de la derecha, después de beber, olvidaba quitar la olla del fuego. Cada vez, los bomberos llegaban a tiempo. Después, el desagradable olor a quemado persistía por un buen rato, recordando el incidente. Esto también asustaba a Anita. ¿Qué pasaría si mientras ella duerme, comenzara un incendio en la casa? La única consolación era que su apartamento estaba en la planta baja. Podría salir corriendo si fuese necesario. La chica se dio la vuelta, alejándose de la ventana. Debía dormir. Al menos un poco de sueño. Mañana es un día importante. En la casa lujosa donde Anita trabajaba como empleada doméstica, habría invitados. Una celebración familiar. Se necesitaba personal para atender a los invitados y limpiar. Anita sería camarera.
El señor Christian, un hombre mayor con el cabello canoso y unos amables ojos azules penetrantes, había enseñado a los empleados cómo comportarse durante el evento. No era difícil. No hablar mucho con los invitados, no llamar la atención, moverse lentamente por la zona con una bandeja de aperitivos y bebidas, y vigilar a los invitados. Si alguien hacía una señal, acercarse para que la persona pudiera servirse. Todos esos serían personas de una vida completamente diferente. Nunca habrían tenido que pasar la noche en una vieja barraca con suelos chirriantes y multitudes de cucarachas. Y, por supuesto, no tienen vecinos borrachos que no les dejen dormir por las noches. Estos afortunados visten ropa cara y a la moda, vuelan de vacaciones a lugares cuyos nombres suenan atractivos y lujosos, conducen hermosos automóviles. Es otro mundo que Anita solo podía observar desde fuera. Cada vez, después de un día de trabajo rodeada de belleza y lujo, a Anita le resultaba desagradable y hasta doloroso regresar a su pequeño apartamento miserable. Arriba se escuchaban insultos, palabrotas gruesas. Un hombre gritaba obscenidades con voz ronca. Una voz femenina chillona respondía con palabras igualmente duras. Anita se tapó los oídos. No quería escuchar nada de eso. Inmediatamente sentía una tristeza y una grisura en el alma. La vida empezaba a parecerle sin esperanza, sin alegría, como si no fuera suya. Y entonces Anita traía a su mente recuerdos de su infancia temprana. Un tiempo en que era realmente feliz. Una mañana soleada de verano. Mamá le estaba atando a la pequeña Anita un bonito lazo. La niña admiraba su reflejo en el espejo. «Eres como una muñeca», sonreía mamá, ajustando el cuello del vestido de su niña. Y se iban al parque. Mamá finalmente tenía vacaciones. No irían al mar, no tenían suficiente dinero. Anita lo entendía perfectamente a sus 7 años. Pero mamá le había prometido llevarla al parque de atracciones y dejar que Anita eligiera todos los columpios y carruseles que quisiera, sin restricciones. Hoy pasearían. Qué agradable era caminar de la mano con mamá por la avenida hacia el parque. Desde allí ya se escuchaba música, risas alegres, risas de niños. El alma se llenaba de luz y alegría. Anita se sentía hermosa y feliz. Y lo más importante, mamá estaba allí, sosteniéndola de la mano. A su lado siempre se sentía tranquila y cálida. Lástima que mamá tuviera que trabajar tanto. Pero Anita lo entendía, no había otra manera, ya que no tenían papá. Mamá tenía que hacerlo todo sola. Y Anita la ayudaba en todo lo que podía. Limpiaba la casa y hasta había aprendido a cocinar. Claro, por ahora solo los platos más simples, pero algo es algo. Anita sonreía, acostada en la cama. El ruido de arriba ya no la molestaba. La chica recordaba a su mamá. Veía en su mente su silueta. Alta, delgada, con largo cabello castaño claro. ¡Qué hermosa! ¿Y qué voz tenía? Tan clara y resonante. Pero el rostro de su madre era como un borrón. Por más que Anita intentaba, no podía recordar los rasgos queridos. Probablemente porque cuando se separaron para siempre, Anita tenía solo 9 años. Ni siquiera llegaba al hombro de mamá. Así que rara vez veía la cara de su madre a la altura de sus ojos. ¡Qué pena! Pero bueno, todavía quedaban las fotos. Un viejo álbum, grueso y ya un poco desordenado. Casi la única cosa que constituía la herencia de Anita. Aparte de unos sencillos pendientes de oro y una cadena, y el elegante reloj de pulsera de mamá. Toda esta riqueza se la dieron a Anita cuando se graduó del orfanato. No había nada más. Anita entendía que ella y su madre vivían pobres y muy solas. Anita no tenía ni abuelos, ni tíos, ni tías. Verdad, en su pequeño apartamento a menudo venían las amigas de su mamá. Traían regalos para Anita, jugaban con ella. Era divertido y agradable, pero no era lo mismo. Anita en secreto envidiaba a sus amigas, que constantemente iban a visitar a sus abuelas. Al escuchar las historias de las chicas sobre pasteles calientes y dulces que sus abuelos les daban en grandes cantidades,
Anita sentía una profunda envidia. Ella también deseaba tener muchos parientes. La niña, aún muy pequeña, sentía un vacío en su pecho. Pero no podía expresar claramente sus sentimientos. A veces lo intentaba, pero su mamá la abrazaba y le preguntaba, ¿acaso no estamos bien las dos solas? No, respondía la niña. Claro, con su mamá era feliz. Anita no quería entristecer a su ser querido, así que trataba de no hacer preguntas sobre los parientes. No quería que su mamá pensara que Anita no estaba bien con ella, si todavía soñaba con otras personas. Y un día ocurrió algo extraño. Fue durante el Año Nuevo. Las amigas de su mamá vinieron de visita, mujeres del trabajo. Juntas decoraban el árbol, hacían ensaladas, bromeaban y reían mucho. Incluso hicieron rondas alrededor del árbol para alegrar a la niña. Fue divertido. Luego, Anita se cansó y se fue a dormir. Los adultos continuaron la fiesta en la cocina. Anita escuchaba las voces apagadas que venían de allí. Las amigas claramente estaban muy inmersas en la conversación. De repente, a la niña dejó de darle sueño. Se sintió aburrida. Se levantó de la cama y se acercó al estante de libros. Decidió leer un poco. Más porque alguien de los invitados le había regalado un gran libro de cuentos con imágenes brillantes. Pero por alguna razón, la niña tomó del estante un álbum de fotos voluminoso. A Anita le gustaba mirar las fotografías. En las fotos aparecía su mamá. A veces con amigos, a veces sola. Algunas fotos eran de antes de que Anita naciera. Otras fueron tomadas después de su nacimiento. Las páginas del álbum estaban llenas de fotos de Anita también. Cuando era muy pequeña, con camisetas y pantalones, y también de la época preescolar. También había fotos recientes. Esa noche, la niña notó que debajo de uno de los retratos de su mamá había algo. Anita metió con cuidado los dedos debajo de la foto y sacó una vieja fotografía doblada por la mitad. Estaba toda arrugada, como si alguien la hubiera arrugado y luego la hubiera alisado. En la foto, unas personas desconocidas miraban a la niña. Entre ellas estaba su mamá, aún muy joven. Todos estaban reunidos en un jardín floreciente. Probablemente en un picnic, porque las personas estaban sentadas en una manta extendida bajo los árboles. Hombres, mujeres. Todos vestidos con elegancia y riqueza. Especialmente destacaba una dama con una mirada autoritaria y severa. Postura real, cejas arqueadas, peinado alto. Una gran mancha en la mejilla, parecida a una uva madura. Sus dedos adornados con anillos, y en el cuello un collar macizo. Ese tipo de imagen no encajaba para un picnic. Anita lo entendía incluso entonces, a sus 9 años. Era extraño, ¿por qué la foto estaba escondida? ¿Y quiénes eran esas personas? La niña inmediatamente tuvo muchas preguntas que necesitaban respuesta urgente. Así que, con la foto en mano, se dirigió a la cocina. Oh, ¿por qué no estás dormida?, se sorprendió la señorita Mónica, una de las amigas de su mamá. Rápidamente escondió el cigarrillo bajo la mesa. Anita sonrió, como si no supiera nada, como si no notara que los adultos fumaban a escondidas. Gracioso. ¿Estamos haciendo ruido? ¿Te molestamos? No, Anita negó con la cabeza, encontré una foto interesante. Quiero saber sobre ella. ¿Qué foto? Su mamá sonrió y extendió la mano para tomar la foto. Al verla, se puso pálida. La sonrisa desapareció de su rostro al instante. La señorita Mónica miró por encima del hombro de su mamá y también se puso seria. ¿Quiénes son esas personas junto a ti?, preguntó Anita. Es tan interesante. Parecen diferentes, no sé, todos ellos. Nada especial. Su mamá puso una máscara de indiferencia. Trabajé con ellos alguna vez, con esas personas. ¿Son tus colegas? Bueno, se puede decir así. ¿Y dónde trabajaban todos juntos? ¿Qué hacían? Anita no dejaba de preguntar. Ve a dormir, ya es tarde.
Su mamá la empujó suavemente hacia la salida de la cocina. La foto se quedó con ella. Anita salió, cerró la puerta detrás de ella, pero no se fue a su habitación. Se escondió cerca de la cocina. Le parecía que los adultos empezarían a hablar de la foto. Y la niña no se equivocó. ¿Por qué guardas esa foto?, preguntó la señorita Mónica. ¿Por qué no la tiras? Quise tirarla. Ya la había arrugado y arrojado al basurero. Pero luego decidí no hacerlo. Porque algún día, probablemente, tendré que contarle la verdad a Anita. Pero no ahora, claro. Ella todavía es muy pequeña. Vaya historia. La voz de la señorita Mónica sonaba inusualmente baja. Ella, parece, sintió algo. Vio cómo Anita la miraba. Como si reconociera a su abuela. Es el llamado de la sangre, no puede ser de otra manera. Oh, no. La mamá se deshizo de las palabras de su amiga. Simplemente lleva un collar, anillos. La ropa es la más bonita, llamativa, y está sentada en el centro. Además, esa marca distintiva en la mejilla. Eso fue lo que llamó la atención de Anita. Bueno, no sé, creo que Anita sintió algo familiar. Algunas características sutiles o algo más. Estoy segura de que reconoció a su abuela. Vi cómo miraba exactamente a ella. Ah, su abuela es una persona mala, cruel, desagradable. Anita tuvo suerte de crecer lejos de ella. Bueno, eso depende, por un lado, sí, pero por el otro. Anita viviría ahora como una princesa, sin conocer la necesidad. ¿Y yo? Ni siquiera puedo llevarla al mar. Como una princesa, la señorita Mónica resopló con desprecio. Ofelia, ¿qué te pasa? ¿Ya olvidaste lo que querían hacer con la bebé? Claro que recuerdo. Pero tal vez ahora todo ha cambiado, quién sabe. A veces siento una especie de culpa. Ay, no digas tonterías. Luego, la conversación cambió de tema completamente. Hablaron de los numerosos admiradores de la señorita Mónica. Anita se escabulló de nuevo a su cama de puntillas, para que no la escucharan, se cubrió con la manta y se puso a pensar. Resulta que esa mujer de la foto, con la marca en la mejilla y el collar en el cuello, ¿es su abuela? Pero mamá siempre decía que estaban solas, que no tenían a nadie más. ¿Por qué ocultó la verdad? Y la señorita Mónica dijo que la abuela era una mala persona. ¿Por qué tiene esa opinión de ella? ¿Qué hizo su abuela? ¿Debería preguntarle a su mamá sobre todo esto? Anita tenía miedo de esa conversación. La niña vio cómo cambió la expresión de su mamá al ver la foto, cómo se asustó, incluso se puso pálida. Tenía que preguntar, pero quizás no ahora. Más tarde, cuando hubiera un momento adecuado. Mamá entró silenciosamente en la habitación. Anita fingió que dormía. La mujer tomó el álbum de la mesa y lo hojeó un poco. Suspiró y volvió a colocar la foto en su lugar. La metió debajo de su retrato. Desde entonces, Anita a menudo miraba esa foto, claro, cuando su mamá no estaba cerca. Y la mujer autoritaria con una mirada fría y abiertamente despectiva ya no le resultaba extraña. Anita sabía que esa era su abuela. Quizás algún día se conocerían. Ese fue el último año nuevo feliz de Anita. El siguiente lo pasó en un orfanato. Llorando, desconcertada, asustada. Porque a principios de diciembre, un conductor ebrio atropelló a su mamá en un paso de peatones. A gran velocidad. Ni siquiera llegaron a llevarla al hospital a tiempo. Anita pasó varios días en casa de la señorita Mónica, la amiga de su mamá. Luego vinieron unas personas. 2 hombres uniformados y una mujer con ojos fríos y severos. La señorita Mónica recogió las cosas favoritas de Anita y la abrazó. Las lágrimas caían de los ojos de la mujer. Te visitaré, prometió. Pero no puedo llevarte conmigo, lo siento. Ni siquiera tengo mi propio apartamento, y no estoy casada, es poco probable que me dejen tenerte conmigo. Y la señorita Mónica cumplió su palabra.
durante varios años, sin falta, venía una o incluso 2 veces al mes a ver a Anita con regalos. La niña esperaba ansiosamente esos encuentros. Un conocido cercano. Un recordatorio de la vida feliz pasada. Luego, la señorita Mónica conoció a otro hombre de sus sueños y se fue con él a otra ciudad. Sus encuentros se interrumpieron. Aunque para entonces Anita ya se había acostumbrado bastante al orfanato y hasta tenía amigos. Resultó que la vida en el orfanato era bastante llevadera. Alimentaban bien a los niños, los vestían, educaban y desarrollaban, además de llevarlos al cine y al circo, y enviarlos a campamentos de verano. Sin embargo, por supuesto, la mamá le hacía mucha falta a Anita. Extrañaba su amor, cuidado y calidez. A menudo, antes de dormir, Anita pensaba en ella. A veces sonreía al recordar, y otras veces lloraba. Las emociones variaban. Fue en el orfanato donde Anita descubrió una verdad sorprendente sobre sí misma. Resulta que su mamá no era su madre biológica. Anita tenía entonces alrededor de 14 años. Escuchó accidentalmente una conversación entre las cuidadoras. Las mujeres hablaban sobre los niños, lamentándose de sus difíciles destinos. Esto sucedió después de alguna fiesta. Los adultos habían bebido un poco, se relajaron, y entonces se soltaron sus lenguas. La prudencia se había desvanecido. Las cuidadoras estaban sentadas en el vestíbulo, en un sofá. Pensaban que todos ya estaban dormidos, ya que hacía unos 30 minutos se había dado la orden oficial de acostarse. Pero hoy Anita estaba de turno, lo que significaba que, después de que todos se hubieran retirado a las habitaciones, tenía que recorrer los pasillos, recoger las cosas esparcidas y ordenar. Las cuidadoras estaban hablando precisamente de ella. ¿Qué destino el de Anita?, suspiraba la señorita Selena, una mujer corpulenta con enormes gafas que cubrían casi todo su rostro. Es para pensarlo. Se quedó huérfana por segunda vez. Y dicen que un rayo no cae 2 veces en el mismo árbol. Su compañera, una chica aún muy joven, la señorita Adele, negaba con la cabeza. Pero con Anita sucedió así, es difícil de creer incluso. La niña, que en ese momento pasaba muy cerca, detrás del sofá donde estaban las cuidadoras, se detuvo y se puso a escuchar. Estaba ocurriendo algo muy extraño. ¿Sabías que a esa mujer le dejaron a la niña?, preguntó la señorita Selena. Directamente en la puerta, como en la Edad Media. Alguien sabía que ella soñaba con tener hijos. Pero Dios no se los daba. Sí, todos aquí lo saben, asintió la señorita Adele. Es como una trama de película. Y Anita, ella es tan hermosa, tiene tanta nobleza innata. Anita. Me pregunto, ¿quiénes son sus verdaderos padres? ¿Quizás la hija de algunos ricos se descarrió? Así se libraron de la vergüenza de esa manera. Oh, vamos, le replicó su colega. Algún borracho dejó a la niña. ¿Quién más puede hacer algo así con un niño? ¿Mi mamá, de verdad no era mi madre biológica? Anita no pudo seguir escondiéndose. Necesitaba saber la verdad. Las cuidadoras, al ver a la niña, se avergonzaron de inmediato. Se veía que les daba vergüenza por esos chismes. Pero ya no había vuelta atrás. Anita había escuchado todo. Lo hubiera sabido de todos modos, pero más tarde, cuando te graduaras del orfanato. Confesó en voz baja la señorita Selena. Pero bueno, ¿qué más da? Escucha, sí, así fue. Te dejaron con tu madre adoptiva, y luego ella falleció, y te quedaste huérfana otra vez. Por segunda vez. Pero no pasa nada, se apresuró a animar la señorita Adele. Ya casi eres adulta. Pronto te independizarás y todo esto no importará. ¿Y mis verdaderos padres, se sabe algo de ellos? No. La señorita Selena miraba a Anita con lástima y compasión. Tu mamá ni siquiera intentó averiguar nada. Probablemente estaba feliz de tenerte. Y quizás temía que tus parientes aparecieran y te llevaran. Anita regresó al dormitorio. La niña no podía entender sus propios sentimientos.
Había descubierto la verdad sobre su destino. La noticia, en teoría, debería haberla conmocionado. Pero por alguna razón, Anita se sentía tranquila e incluso serena. No importaba si su mamá era biológica o no. Lo importante era que habían sido muy felices juntas. Anita no dudaba del amor de su madre. Luego, por supuesto, Anita pensó mucho en sus verdaderos padres. ¿Quiénes eran? ¿Qué los llevó a dejar a su hijo con extraños? ¿Todavía estaban vivos? ¿Se parecía Anita a ellos? La niña entendía que, al crecer, haría todo lo posible por encontrarlos. Sin embargo, por ahora no tenía idea de por dónde empezar la búsqueda. No tenía ninguna información sobre sus familiares. Quizás la señorita Mónica supiera algo. Después de todo, ella era una amiga cercana de su mamá. Seguramente compartían secretos entre ellas. Pero encontrar a la misma señorita Mónica también sería, muy difícil. Pasaron unos años más. Anita alcanzó la mayoría de edad y se graduó del orfanato. Le entregaron una herencia modesta. Sencillas joyas de su madre, un viejo álbum de fotos y las llaves del apartamento. La joven, lo primero que hizo fue verificar si la misteriosa fotografía estaba en su lugar. Aquella, con la mujer autoritaria, su abuela. Interesante, ¿será su abuela biológica o también adoptiva, como su madre? Ahora, probablemente, nunca lo sabría. Al principio, Anita estaba en completo shock por el apartamento que le había dado el Estado. Y, por supuesto, sus vecinos la asustaban mucho. La joven se adaptaba con dificultad. En el orfanato, al menos tenía amigos. Y los cuidadores la apoyaban mucho. Pero aquí, en esta nueva vida, Anita se encontró completamente sola. Tuvo que aprender todo por sí misma, cocinar, limpiar y pagar los servicios públicos. Anita no consiguió trabajo en su profesión. Nadie necesitaba un cocinero sin experiencia. Así que la joven se convirtió en limpiadora. Limpiaba los vestíbulos de edificios de apartamentos. El trabajo pesado le quitaba mucha energía. Y le pagaban muy poco. Pero, ¿qué se le iba a hacer? Tenía que conformarse con lo que había. Tenía que comer y los servicios públicos no eran gratuitos. Una de las limpiadoras, compañera de trabajo de Anita, sintió lástima por ella. Yo ya entiendo por qué doblo la espalda como limpiadora, decía la señorita Mali. Ya soy mayor. Ya trabajé, crié a mis hijos, y he visto la vida. Para mí esto es solo un trabajo extra para comprarle golosinas a mis nietos. Pero tú, niña joven y hermosa, ¿no vas a encontrar un lugar mejor? No te toman como cocinera. Pero prueba en otra cosa. Mira los anuncios. Tal vez alguien necesite una criada en una casa. Seguro que te tomarán. Eres como una muñeca. Y los ricos aprecian la estética. Anita decidió seguir el consejo de la señorita Mali. Esa misma noche llamó a varios anuncios. La invitaron a una entrevista. En la primera casa no le gustó. El propio chalet era lujoso, elegante, hermoso y grande. Pero el dueño la miraba de manera tan lasciva que la joven casi huyó de allí. No, ni pensar en trabajar allí. Pero el segundo lugar le atrajo mucho más. La entrevista la condujo el señor Christian, un hombre apuesto y canoso. Resultó que la dueña de la casa era una mujer mayor. Pero Anita posiblemente nunca se cruzaría con ella. Porque la contratarían para ayudar a mantener el orden en las casas de huéspedes y en el jardín. En el chalet principal había su propio personal de servicio. Prácticamente no se cruzarían. Luego el señor Christian le dijo el sueldo. Y Anita entendió que necesitaba ese trabajo a toda costa. Gracias por su tiempo, sonrió el señor Christian, dando a entender que la conversación había terminado. Hoy tenemos varios candidatos más. Pero debo ser honesto, usted me gustó mucho. Así que espere una llamada. Lo más probable es que la llame de nuevo. El señor Christian llevó a Anita a la salida por otro camino. Bajaron por una escalera con barandillas decoradas,
y ante los ojos de la joven se abrió una vista maravillosa que le quitó el aliento. Era un trozo de paraíso. Cómodas tumbonas de madera bajo sombrillas, palmeras con troncos rugosos y una enorme piscina en forma de T, con agua turquesa. En el borde de la piscina estaba sentado un chico de unos 15 años. Guapo, bronceado, con ojos alegres. En una tumbona, exponiendo su cuerpo a los rayos del sol, estaba acostada una chica, un poco más joven que Anita. Llevaba un traje de baño blanco que resaltaba su magnífico bronceado. Ambos, el chico y la chica, le parecieron a Anita muy simpáticos y agradables. No pudo evitar admirarlos. Esos adolescentes vivían en un mundo completamente diferente y ni siquiera sabían que, en el mundo, justo al lado, existían barrios sucios donde los niños crecen como malas hierbas mientras sus padres se gastan las ayudas del gobierno en alcohol. Anita suspiró. Cómo le gustaría estar en el lugar de esos chicos, tomando el sol junto a la piscina, nadando en ese impresionante agua turquesa. Son los nietos de la dueña, explicó el señor Christian, notando el interés de Anita. Son niños educados y buenos. Pero si te quedas a trabajar con nosotros, necesitas saber que no debes dirigirte a los dueños ni a sus invitados sin necesidad. Si necesitan algo, ellos te llamarán. Anita asintió. Las palabras del señor Christian le hirieron el corazón. La joven de inmediato se sintió de segunda clase. Sin embargo, necesitaba mucho ese trabajo. Si los dueños realmente pagaban la cantidad acordada, Anita podría ahorrar. Y entonces, tal vez, lograría reunir suficiente dinero para mudarse a una nueva vivienda. Además, era muy agradable trabajar en un lugar tan hermoso. No se comparaba con los vestíbulos sucios y malolientes que Anita tenía que limpiar de la mañana a la noche. El señor Christian llamó esa misma noche. La alegró con la noticia de que Anita había sido aceptada. Después de esa llamada, la joven no pudo dormir por un largo tiempo, aunque, para su sorpresa, los vecinos estaban muy callados. Daba vueltas en la cama, sonreía y hacía planes. Ahora, Anita lleva casi un año trabajando en esa casa. Se levanta a las 6 de la mañana, camina hasta la parada y luego se sacude en el autobús hasta la última parada. Desde allí también hay un buen trecho hasta la casa de los dueños, pero la joven se ha acostumbrado. Pagan bien, el trabajo no es complicado y las condiciones son excelentes. Además, le dan un almuerzo abundante en la cocina. Se puede soportar. Durante su tiempo de trabajo, Anita se hizo amiga del personal, los cocineros Gabriel y Mónica, el jardinero Patrick y las jóvenes criadas Mali y Susan, que eran como ella. Incluso con el señor Christian tenía una relación bastante cálida. Parecía que él la compadecía por ser huérfana, pero trataba de no mostrarlo, no era apropiado. Había otros sirvientes en la gran casa. En el chalet principal, donde vivía la dueña. Con ellos, Anita casi no se veía, ya que sus áreas no coincidían. Anita era responsable del orden en 4 pequeñas casas de huéspedes y en los numerosos cenadores, donde a menudo descansaban los familiares y amigos de la dueña. Los invitados llegaban frecuentemente. Siempre había alguien viviendo al menos en una de las casas de huéspedes. Algunas personas venían con asiduidad, otras visitaban la casa solo 1 o 2 veces. Así que Anita y sus colegas Mali y Susan siempre tenían trabajo. A menudo también llegaban familiares de la dueña, hijos adultos y nietos. Pero ellos se quedaban en la gran casa, con la madre y la abuela. La gran casa parecía un palacio. Las paredes blancas se alzaban sobre la parte más pintoresca del lugar, el jardín. El edificio parecía monumental y muy lujoso. Parecía que al arquitecto se le había encomendado construir una casa digna de una familia real. Columnas retorcidas, molduras, escaleras sinuosas, enormes ventanas semicirculares, balcones abultados. Todo se veía pomposo, solemne y, sin duda, caro. Anita nunca había estado dentro. No se le permitía entrar allí. En la casa vivían con los dueños sirvientes que Anita apenas conocía. Solo los veía de lejos. Mujeres de aspecto severo, hombres esbeltos con uniformes. Estas personas miraban a los demás sirvientes con cierta superioridad.
Anita concluyó que trabajar en la casa era un privilegio superior. Y seguramente los salarios allí eran aún más atractivos. Tenía curiosidad por ver el chalet central, ver cómo estaba todo organizado. Pero no se podía. En todo el año de trabajo, Anita nunca se había encontrado con la dueña. No, a veces la veía de lejos. Por ejemplo, cuando iba al coche o entraba a la casa. Pero esto sucedía muy raramente. Y nunca podía verla bien. Alta, erguida como un palo, siempre elegantemente vestida. En verano, con el invariable sombrero de ala ancha y gafas de sol en la mitad de la cara. En invierno, también con sombrero de ala, pero cálido, y con un abrigo negro ajustado. Su rostro era imposible de distinguir bajo tal disfraz. Pero Anita conocía bien la forma de caminar de la dueña. Nunca bajaba a la piscina. El señor Christian, al notar la curiosidad de Anita, le explicó que en la gran casa también había una piscina. Enorme, con un puente y hasta una pequeña cascada. La señorita Emma solo nada allí. Anita inmediatamente quiso ver esa maravilla, pero el acceso a la casa estaba cerrado para ella. En la piscina exterior, durante el verano, les gustaba chapotear a los invitados de la dueña, amigos, nietos y numerosos familiares. En determinadas horas también se les permitía nadar a los sirvientes. Anita nunca dejaba pasar la oportunidad de sumergirse en el agua limpia y fresca. En esos momentos se sentía como una sirena. Y trataba de no pensar en que, después de toda esa opulencia, tendría que regresar a su apartamento, escuchar las discusiones de los vecinos, inhalar los olores desagradables de la pobreza y el abandono, y ver a su alrededor la grisura y la fealdad. Pero no era la única en esa situación. Sus nuevas amigas, Mali y Susan, también tenían vidas difíciles. Mali había sido criada por su abuela desde temprana edad, porque nunca tuvo padre y su madre comenzó una nueva vida en la que no había lugar para su hija mayor. Susan literalmente huyó de su familia. Vivía en un pueblo. Sus padres bebían y tenían hijos, y era Susan quien tenía que cuidar de toda la tropa. La joven siempre soñó con una vida mejor y, después de graduarse de la escuela, se fue a la ciudad. Planeaba entrar en la universidad, pero no lo logró. Sin embargo, encontró un buen trabajo en una casa rica. Por supuesto, las jóvenes criadas solían hablar sobre su misteriosa patrona mientras realizaban sus tareas diarias. Tal vez se oculta por terribles cicatrices, conjeturaba Susan. Ella adoraba las telenovelas y tenía una imaginación vívida. Tal vez un novio celoso la roció con algo en su juventud. O tal vez tuvieron un accidente horrible mientras huían de familiares que no aprobaban su relación. Oh, por favor. Respondía la práctica Mali, agitando la mano. Simplemente no te considera digna de su atención. Por eso siempre pasa de largo. Para ella, somos como insectos. A veces, el jardinero Patrick, un joven diligente que no pudo encontrar un trabajo en su especialidad después del ejército, se unía a la conversación. He oído que tuvo una gran desgracia en su vida. Hace mucho tiempo, pero nuestra patrona aún no se ha recuperado. Escuché al señor Christian hablar de esto con los sirvientes del chalet. Decía que la patrona estaba triste hoy porque era el aniversario de la tragedia. Pero no entendí cuál fue esa desgracia. Gracias a estas conversaciones, la figura de la patrona se volvía cada vez más misteriosa y enigmática. Anita quería verla de cerca, observarla bien. Pero nunca lo lograba. Un día, el señor Christian escuchó accidentalmente las habladurías de los jóvenes. ¿Acaso tienen poco trabajo? Solo saben chismear. Anita y los otros jóvenes sirvientes no le temían. La severidad del señor Christian era fingida. Además, los trabajadores cumplían bien con su trabajo y se esforzaban. Nadie quería perder esos puestos bien remunerados. Así que no había críticas a su labor. Pero el señor Christian, como administrador, debía mantener una actitud firme y estricta. Cuéntenos sobre la patrona, pidió de repente Anita. Nos interesa mucho saber por qué es tan distante, tan misteriosa, por qué no sale al jardín. Fue una petición arriesgada.
El señor Christian podría haberse enfadado y llamar a la joven una entrometida, metiendo la nariz donde no debía. Eso sería típico de él. Pero, para sorpresa y alegría de las tres amigas, el hombre se sinceró. La señorita Emma es una persona de oro. Es amable, generosa, como habrán notado. Hace mucho por sus hijos y nietos, y también ayuda a los niños pobres. Eso es maravilloso. Sonrió Anita. Pero, ¿por qué tanto misterio y distanciamiento? Siempre hay gente que viene a verla, pero ella no parece relacionarse mucho con nadie, salvo con los más cercanos. Bueno, primero que todo, la patrona ya es mayor. A su edad no se tienen tantas ganas de divertirse y socializar como a la suya. Gente como la señorita Emma y yo preferimos la tranquilidad. No se haga el modesto, dijo Susan con picardía, mirando al señor Christian a los ojos. Usted todavía está en muy buena forma. Charlatana. El señor Christian le hizo un gesto con la mano, riendo, y continuó. Pero el destino. El destino a menudo es injusto. Una vez sucedió una gran desgracia en la vida de la señorita Emma. Murió su única hija. La hija menor, nacida tardíamente. Inteligente, hermosa. La favorita de toda la familia. Y todo sucedió tan repentinamente y de manera tan terrible. La niña iba a estudiar a otro país, y el avión tuvo un accidente. Por supuesto, no hubo sobrevivientes. Vaya. Suspiró Mali, incapaz de contenerse. Así que dejen de inventar teorías sobre la patrona. ¿Piensan que no escucho sus conversaciones? Cicatrices, amores desgraciados. El señor Christian miró significativamente a Susan. Bueno, desde entonces la señorita Emma no gusta de las compañías ruidosas, las reuniones y esas cosas. Rara vez organiza cenas formales, solo en ocasiones muy especiales. Todo eso la agota. Después de esa tragedia, cambió mucho. Y ahora, además, está la edad. Así que esa es la historia. No hay nada misterioso en la patrona. Simplemente es una persona desdichada. Anita reflexionó largo rato sobre las palabras del señor Christian. Resulta que puedes poseer toda esa belleza y aún así ser infeliz. Anita se dio la vuelta en la cama. Miró por la ventana. A la luz de la farola, volaban los insectos nocturnos. Son como pequeñas criaturas atraídas por la luz. Parecía que los vecinos de arriba se habían calmado. Por fin. Anita cerró los ojos. Tranquilo, bien, en paz. No se dio cuenta cuando el tan esperado sueño la venció. La mañana comenzó como siempre, con el agudo sonido del despertador. Anita abrió los ojos con dificultad. Ayer se había quedado dormida muy tarde. Deseaba desesperadamente quedarse en la cama al menos media hora más. Pero no podía, el autobús no la esperaría. Con esfuerzo, separó la cabeza de la almohada y, con los ojos todavía medio cerrados, se dirigió al baño. La ducha fría la despertó. Siempre funcionaba. Anita desayunó rápidamente con un sándwich de salchicha y café. Mali solía decirle que algún día esa costumbre de desayunar así convertiría a Anita en una gorda incapaz de entrar en ropa decente. Pero hasta ahora, esos hábitos alimenticios incorrectos no afectaban su figura. Anita se puso unos shorts de mezclilla y una camiseta larga y ancha, se hizo una coleta alta, se calzó las zapatillas, se echó una mochila al hombro con el bañador, el teléfono y la billetera, y salió de casa. A esa hora, todos sus desastrosos vecinos generalmente dormían, descansando de sus aventuras nocturnas. Así que caminar por el camino hacia la parada del autobús era agradable. Pero por la noche. Por la noche siempre le daba miedo regresar a casa. Especialmente le asustaba León, el chico más popular del barrio. Al parecer, trabajaba en algún lugar de la ciudad, pero, como todos sus amigos, conseguía emborracharse casi todos los días. Todas las mujeres del barrio estaban locas por él. No se negaba el placer de iniciar un nuevo romance, pero todos sabían que León tenía puestos los ojos en Anita. Eso era lo que asustaba a la chica,
que algún día León pasara de los intentos de establecer una relación más cercana a acciones más activas. Y no había nadie que pudiera defenderla. Estaba completamente sola. Sería genial trabajar en el chalet central. Los sirvientes de allí rara vez salían de la casa. Incluso tenían una ala separada donde vivían. Sería perfecto para Anita también. Luego, Anita pasó una hora viajando por la ciudad en un autobús casi vacío. En el siguiente recorrido, el autobús se llenaría de personas apuradas para ir a trabajar. Así que no habría espacio ni para una manzana. Pero por ahora, todo estaba tranquilo. Anita incluso pudo dormir un poco. La chica abrió la puerta del jardín para los sirvientes con su llave y entró en el jardín. Estaba lleno de fragancias embriagadoras. El césped aún no se había secado del rocío. Anita respiró profundamente y sonrió. Qué bien se estaba allí. Hermoso, agradable y, lo más importante, seguro. Hola. Sonrió su amiga Susan. Ella casi siempre llegaba antes que todos. Vivía cerca. Susan ya se había cambiado a su uniforme. Un vestido sobrio abotonado, de un tono rosa suave. Buenos días. El señor Christian nos ha convocado a todos a las 8:30 en el Gran Mirador. Tiene un anuncio importante. ¿Algo sobre los invitados de hoy, o quizás ha pasado algo? Bien, me cambiaré y voy para allá. Esto era inusual. En la memoria de Anita, era la primera vez que el señor Christian convocaba una reunión general. Normalmente daba instrucciones en privado. Pero esto era intrigante, por supuesto. Cuando Anita llegó al mirador, ya estaban todos reunidos, incluyendo a los casi desconocidos sirvientes de la casa principal. Sus amigas le hicieron señas para que se uniera a ellas. Habían reservado un lugar para ella. Bueno, parece que ya estamos todos, dijo el señor Christian, mirando a sus subordinados. Podemos comenzar. Resulta que en 2 semanas será el aniversario de nuestra patrona. Una fecha redonda. Por ello, se planea una gran celebración. Alrededor de 100 invitados, músicos invitados, artistas, enumeraba el señor Christian. Por la noche, después del concierto, habrá fuegos artificiales. Es un evento grande y responsable. Quiero que todos lo comprendan. Ese día, todo debe salir perfecto. Resulta que no es suficiente con los sirvientes del chalet para atender a los invitados. Se necesita la ayuda de otros sirvientes. A Mali, Susan y Anita, como jóvenes, atractivas y ágiles, se les planea asignar como camareras. ¿Y lo haremos bien?, dudó Mali. Nunca he atendido banquetes. Claro, recibirán una capacitación, la tranquilizó el señor Christian. Y, en esencia, no es nada nuevo. Ya han hecho lo mismo. Solo que el evento será más grande de lo habitual. Anita exteriormente permanecía imperturbable, pero en su interior estaba eufórica. Finalmente la dejarían entrar a esa casa. Hacía mucho que soñaba con estar allí. Y además, ahora podría observar de cerca a la patrona. Y en general, sería una gran fiesta. Llegarían invitados elegantes en coches lujosos. Había músicos y cantantes invitados. Habrá fuegos artificiales. Seguro que habría mucho que ver. Desde entonces, en la casa no se hablaba de otra cosa que no fuera la próxima celebración. Como prometió, el señor Christian realizó la capacitación para las futuras camareras. Resultó que no era complicado. Solo tenían que caminar con una bandeja por la sala y observar a los invitados. Si alguien hacía una señal, debían acercarse y ofrecerle aperitivos o bebidas. Siempre, con una sonrisa cortés en el rostro. Algo similar ya lo había hecho Anita varias veces durante las celebraciones. Pero ahora todo era mucho más serio, y el evento se llevaría a cabo en el misterioso chalet central. Con una sonrisa suave y cortés protestaba el señor Christian, mirando a Susan. ¿Por qué te ríes mostrando todos los dientes? Sé más suave, tranquila, elegante.
Mira a tu amiga. Anita sonrió. Realmente lo hacía bien. El señor Christian alababa su gracia y coordinación, poniéndola como ejemplo para los demás. Y recuerden, repetía por enésima vez el señor Christian, no olviden la regla principal, nada de conversaciones innecesarias, miradas, ni ningún tipo de contacto personal con los invitados. Deben fusionarse con el entorno, ser simplemente una extensión de él. No deben llamar la atención sobre ustedes. Entendido, asentía mal y seriamente. Haremos lo mejor que podamos, prometía Susan. Cerca de la fecha de la fiesta, llegaron los decoradores. Adornaron el jardín con guirnaldas y fuentes de luz. Colocaron estatuas transparentes e incluso construyeron un estanque con peces exóticos. A medida que se acercaba el evento, Anita estaba cada vez más nerviosa, pero también más interesada. Un día, trajeron a los sirvientes los uniformes para la ocasión. Para los hombres, pantalones burdeos y chalecos a cuadros. Para las mujeres, también chalecos y faldas del mismo tono. Un estilo sobrio y elegante. «Te queda muy bien», exclamaron sus amigas, admirando a Anita. «Eres simplemente un verdadero modelo», sonrió Anita. Ella misma se veía muy bien. Antes, nunca se vestía tan estrictamente y profesionalmente. Solía usar jeans, camisetas y vestidos ligeros. Resulta que el estilo de oficina realmente le quedaba bien. Y finalmente, llegó el día esperado. La víspera, Anita no pudo dormir de nuevo. Los vecinos estaban de fiesta. A veces hacían ruido encima de ella, a veces paseaban riendo y cantando bajo las ventanas. Y la emoción no la dejó.